guarde y les cuide. ¿Okay? Estamos contentos con la presencia de cada uno de ustedes. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar este estudio sobre la Trinidad. Y vamos a decir primero por qué es importante. Y espero que sea de bendición. No se preocupen en copiar nada, porque le vamos a entregar el material del estudio y va usted a tenerlo. Pero esta primera parte sí no va a estar ahí en el estudio, pero usted lo va a tener grabado. Esto lo grabamos, lo ponemos en YouTube enseguida, mañana ya está, lo ponemos en la página de internet de la iglesia, que la puede visitar. Bien, dijimos, cuando hicimos el anuncio de la Trinidad, que la Trinidad es una doctrina muy importante, y es importante porque es fundamental para poder llevar a efecto la evangelización. Escuche bien, no podemos evangelizar, o no se puede evangelizar, o no hay evangelización si no creemos en la Trinidad. Y vamos a ver por qué. Eso es lo primero que yo quiero que usted tenga, que entendamos. Y lo otro es, no puede haber una oración eficaz si tampoco creemos en la Trinidad. Y yo insisto, la doctrina es muy importante. Qué triste es que no se hace caso de la doctrina. Hay un pasaje bíblico que dice que el que no tiene la doctrina no tiene a Cristo. O sea, el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Cristo. La doctrina es enseñanza, la palabra de Dios es enseñanza. Ahora, ¿por qué la doctrina de la Trinidad es fundamental para la evangelización? Porque en ella están las tres personas. Vamos a ver que está el Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo. Hay un pasaje muy conocido que está en Juan capítulo 3 y allí vemos al Padre y al Hijo que están allí dentro de lo que es el mensaje de evangelismo o el mensaje de salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. O sea, el Padre, allí en la Trinidad, se puso de acuerdo con el Hijo y envió al Hijo para que el Hijo pudiera ir con nosotros y a través de él pudiésemos alcanzar la vida eterna. Así que en la evangelización, si usted no incluye al Padre y al Hijo, usted no puede evangelizar a nadie. No se le puede dar el mensaje de salvación a nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién envió al Hijo? El Padre. ¿Quién fue el que murió en la cruz? No fue el Padre, fue el Hijo. Aunque los tres, vamos a ver en el estudio, son uno, aunque son diferentes personas. Así que allí vemos al Padre y al Hijo. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo, porque si no creemos en la Trinidad, no creemos en el Espíritu Santo, entonces no creemos la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Y allí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Cristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Todas son palabras de Cristo hablando del Hijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viene y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que convence de pecado a la persona? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el único que lo puede hacer? Dios. Pero en la Trinidad esa función le corresponde al Espíritu Santo. Así que usted no puede evangelizar si usted no tiene un concepto claro de lo que es la Trinidad. El Padre envió al Hijo. El que murió en la cruz fue el Hijo, no el Padre. Pero el que convence de pecado no es ni el Padre ni el Hijo, sino el Espíritu Santo. Pero los tres son uno. O sea, si el Espíritu Santo convence de pecado es como si convenciera el Padre o como convenciera el Hijo. Pero el que convence es el Espíritu Santo, no el Padre. El que murió en la cruz es como si hubiera muerto el Padre, pero no murió el Padre, porque el Padre es el Espíritu. El que se encarnó fue el Hijo y fue el que murió en la cruz. O sea, los tres elementos de la Trinidad son fundamentales para la evangelización. O sea, usted no puede evangelizar si usted no cree en la Trinidad. Porque entonces, ¿quién envió a Hijo? Yo no sé. ¿Por quién fue el que murió en la cruz? Yo no sé. ¿Por qué? ¿Quién fue el que amó al mundo de tal manera? Yo no sé. No, el que amó al mundo de tal manera es el Padre. Acuérdense que todos son uno. O sea, allí estaba también el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Pero de tal manera, cuando el Padre envió al Hijo, eso fue el que murió en la cruz. ¿Y quién es el que convence de pecado, el que nos guía toda verdad? Que es una obra de Dios, pero la hace el Espíritu
Espíritu Santo en la evangelización. Y si no creemos en la Trinidad, entonces excluimos al Espíritu Santo. Dice allí en Romanos capítulo 8, versículos 14 en adelante, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si el Espíritu Santo no guía a una persona, no se puede convertir en hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Por no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. El Espíritu mismo, está hablando en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él sea glorificado. Así que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, estos llegan a ser hijos de Dios. O sea, usted no puede decir a mí que usted puede evangelizar si usted no cree en la Trinidad. ¿Ven por qué es importante la doctrina? O sea, el Padre es importante porque envió al Hijo. El Hijo es importante porque murió en la cruz y pagó por nuestro pecado, derramó su sangre y claro, resucitó porque era Dios encarnado. Pero el Espíritu Santo también es importante porque es el que convence del pecado, el que me guía a toda verdad, el que dice que no puedo ir al Padre si no es precisamente guiado por el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y sí, hijos también de Él. Así que allí vemos también la Trinidad. Ahora, la oración no puede ser eficaz si no está incluida la Trinidad. ¿Por qué? Porque la oración va dirigida al Padre. Voy a leer ahí 3 pasajes, lo más rapidito que pueda, porque el estudio quise darle la introducción para que usted entienda por qué es importante estudiar la Trinidad y de vez en cuando repasarla. Dice Mateo 6:9, hablando de la oración. Cuando los discípulos pidieron que se les enseñara a orar, Cristo les dijo: yo les voy a mostrar cómo se ora. Y en el versículo 9, en el Sermón del Monte, capítulo 6 del Evangelio de Mateo, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo a veces soy bueno. Usted no puede dirigir la oración cuando usted comienza al Espíritu Santo. Eso no fue lo que enseñó. Eso no fue lo que está enseñando la Biblia. La oración no puede ser dirigida al Espíritu Santo. No puede ser dirigida a Jesucristo, aunque sea uno. Tiene que ser dirigida al Padre. ¿Por qué? Porque dijimos el domingo que las leyes espirituales, las leyes morales, las leyes establecidas las pone Dios. ¿Por qué hay que dirigir la oración al Padre? Porque así lo enseñó Jesucristo. Y porque así el Padre quiere que lo hagamos. Así que dice ahí: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y allí es el famoso Padre nuestro, que no es para repetirlo, sino para guiar. Ahora bien, ¿en nombre de quién se debe orar? No puede ser. A veces yo oigo esto y quizás alguna persona lo haga porque quizás se le olvide, quizás no se dé cuenta. Pero hermano, usted no puede orar y terminar en el nombre del Espíritu Santo porque no es bíblico. Dice Juan 14, hay muchos más pasajes. Dice Juan 14, 13 y 14: y todo lo que pidieres al Padre, ahí se repite, y muchas veces en el Evangelio de Juan se repite que la oración al Padre, y todo lo que pidieras al Padre, está hablando Cristo, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, que yo tengo que orar al Padre en el nombre de Cristo. No lo puedo hacer al revés. No puedo orar a Cristo en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Dios no establece. Mire, eso no podemos discutir. Usted hay que aceptarlo. Eso fue lo que Dios estableció. Y hermano, lo que Dios establece, obedézcalo si queremos tener bendición en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos mucha necesidad de orar. Pero dice el pasaje que leímos al comienzo que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero es eficaz cuando lo hacemos como lo enseña la Biblia. Es eficaz cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Es eficaz cuando confiamos plenamente de que todas las cosas obran para Dios. Pero hay que hacerlo como Dios manda. Así que la oración está incluida en la Trinidad. La oración va dirigida al Padre, se hace en el nombre de Jesucristo, y el Espíritu Santo tiene una parte muy importante. Dice ahí en Romanos 8, así que las 3 personas están en la oración. Y si no, hermano, no es una oración eficaz. Dice allí en Romanos 8, 26 y 27: y de igual manera el Espíritu, la ayuda, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, la ayuda.
pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, si no somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a pedir mal, vamos a pedir bien. Entonces, por eso es importante la Trinidad. ¿Por qué? Porque sin ella es imposible hacer una evangelización efectiva, una evangelización como debe hacerse, y también no podemos hacer una oración eficaz. En los dos casos, en la evangelización y en la oración, está incluida la Trinidad. Y ahora sí vamos a ver este estudio, que es un estudio que quizás usted diga, bueno, yo tengo a veces ciertas cosas. Bueno, vamos a tratar de que esas dudas que usted tiene sean aclaradas esta noche. Pero acuérdese que tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y también tenemos a Jesucristo, quien fue la última revelación dada por Dios. Porque acuérdense que en hebreo dice, antiguamente se hablaba por los profetas, pero en estos postreros libros nos ha hablado a través del Hijo. Así que tenemos la revelación del Padre, tenemos la revelación del Hijo y tenemos la revelación también a través del Espíritu. Ahora, ¿qué es la Trinidad? ¿Y qué creen los cristianos al respecto? Bueno, de una forma sencilla, los cristianos creen que hay un solo Dios y este único Dios existe como una esencia en tres personas. O sea, nosotros creemos en un solo Dios y este único Dios existe en esencia en tres personas. La gente no quiere entender eso. Ahora, yo no sé por qué la gente se pone a discutir estas cosas cuando la Trinidad está en toda la Biblia, está desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, no es un texto, no es un pasaje, no, está implícita y explícita en toda la Biblia. Y se ve que tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Así que creemos en un solo Dios que existen tres personas. Ahí están las tres personas. Las tres personas son Dios, que es el Padre, o sea, Dios son tres personas, el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y tenemos allí el Espíritu Santo. O sea, creemos en un Dios que funciona de tres formas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de seguir esto, cuando yo explico la Trinidad a los que se van a bautizar, yo trato de que ellos puedan entender. Y yo les pongo este ejemplo. Para mí es el que mejor nos puede hacer entender. Aunque la Trinidad no hay forma de que la podamos llegar a entender plenamente con toda la claridad hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero sí podemos tener un conocimiento que nos sirve para decir la Trinidad es real, la Trinidad es una doctrina bíblica y está enseñada en la Biblia. Pero antes de continuar con el estudio, cuando yo doy a las clases de bautismo, antes de que las personas sean bautizadas, le digo, mira, la Trinidad te la voy a explicar de esta forma. El tiempo. Por ejemplo, ¿por qué está compuesto el tiempo? Porque Dios se manifiesta en tres personas, pero esas tres personas tienen la misma esencia, o sea, tienen la misma voluntad, tienen el mismo sentimiento, tienen el mismo poder, tienen los mismos atributos. El tiempo se compone por días, por semanas, por años, ¿verdad? Por meses, por horas, por minutos, por segundos. Pero ahora tenemos, por ejemplo, el tiempo pasado no es igual que el tiempo presente. Y el tiempo presente no es igual que el tiempo futuro. Sin embargo, el tiempo pasado está compuesto por lo mismo que está el presente. O sea, por meses, por horas, por semanas, por días, por minutos, por segundos. El tiempo presente igual. El tiempo futuro no es igual que el presente, pero también está compuesto por semanas, por meses, por días, por años, por segundos. O sea, el tiempo tiene la misma esencia, pero sin embargo no es lo mismo. No es lo mismo decir el tiempo pasado que decir el tiempo presente, que decir el tiempo futuro. Bueno, igual es Dios. Son tres personas, pero son una diferente de la otra, aunque tienen la misma esencia. Ahora, los primeros cristianos usaron este diagrama para explicar la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos Dios, pero estos términos son tres nombres para la misma persona. O sea, son tres personas distintas. Y vamos a ver esto. El Padre no es el Hijo. ¿Me explico? O sea, porque ¿quién murió en la cruz? ¿El Padre o el Hijo? No. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, en su condición de hombre, sin dejar de ser Dios, estaba clamando, ¡Abba, Padre! Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el Padre no es el Hijo, aunque tienen la misma esencia. Ahora, el Hijo no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está ahora con nosotros, y Cristo está ahora sentado a la diestra de Dios en el tercer cielo. O sea que el Hijo no es el Espíritu Santo, pero tiene la misma esencia. Y el Espíritu Santo tampoco es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene una función, el Hijo tiene otra función y el Espíritu Santo. Pero sin embargo, todos son Dios, porque todos tienen la misma esencia. O sea, es como el tiempo.
porque si no, no podemos entenderlo. Porque ¿quién fue el que envió al Hijo? Fue el Padre. El Hijo no se envió solo, aunque el Hijo estuvo en comunión, en acuerdo. Y el Espíritu Santo tuvo su obra allí también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, se recuerda cuando nos dijo que descendió como paloma sobre Cristo y se dio la voz del cielo, este mismo amado, a la voz del Padre, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo y el Hijo estuvieron al principio de la creación, hagamos al hombre, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. O sea, en toda la Biblia vemos las tres personas. Pero tenemos que entender que son tres personas diferentes, pero fueron un solo Dios. O sea, una misma esencia, cada uno con su función. Y esto que ya lo he dicho otras veces, por ejemplo, cuando vamos a la Biblia vemos que el Padre, por ejemplo, Dios el Padre, por decirlo de alguna forma, aunque aquí está, pero Dios se compone de estas tres cosas. Dios el Padre, dice la Biblia, Jehová nuestro Padre, eso está en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel llamaba a Jehová su Padre. El Padre supuestamente es el que le correspondía hacer el juicio. Pero la Biblia enseña, y usted tiene que saberlo, que el juicio se lo dio al Hijo. Ahora, ¿quién es el que puede juzgar? Verdaderamente es Dios, debía de ser el Padre, pero se lo dio al Hijo porque es que no hay contradicción. Lo mismo es el Padre que el Hijo y el Espíritu Santo en cuanto a poder y atributo, pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Son diferentes personas. Ahí está la clave para poder entender la Trinidad, y funcionan como un bloque en cuanto a propósito, en cuanto a voluntad y en cuanto a atributos. O sea, los atributos del Padre los tiene el Hijo, los atributos del Hijo los tiene el Espíritu Santo. O sea, los tres, por eso somos. Así que ojalá que podamos entender realmente eso. Dios es un ser divino, absolutamente perfecto en tres personas. Su ser es lo que Dios es, a diferencia del universo que creó. O sea, Dios está fuera del universo, porque Dios creó el universo. Cuando no existía nada, ya Dios existía. Ahora, ¿cómo Dios existía en sus tres personas? Que no lo podamos asimilar desde el punto de vista humano, porque la mente espiritual yo lo entiendo. Pero sí tenemos que comprender que es una doctrina que la podemos entender a la luz de la Biblia. Ahora, ¿que hay que escudriñarla? Sí. ¿Que hay que dedicarle tiempo? Sí. Pero cuando usted lee la Biblia, ¿qué usted hace? Usted ora y entonces usted dice, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo me ayude a entender la palabra de Dios. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Eso fue lo que Cristo dijo ahí en el Evangelio que leímos de Juan, cuando el Espíritu Santo de verdad venga, Él os guiará a toda verdad y os enseñará todo esto. O sea, ¿quién es el que me enseña a mí a entender la palabra del Padre y la revelación del Hijo? Del Espíritu Santo. Esa es su función. Entonces, claro que cuando el Espíritu Santo está haciendo esto, es como si lo hiciera el Padre, es como si lo hiciera el Hijo, pero no es ni el Hijo ni el Padre. Es lo que yo quiero que usted entienda. Tres personas diferentes, cada uno con una función, pero con los mismos atributos. No hay contradicción. O sea, cuando en la realidad ellos fueron a hacer el plan, porque ellos sabían que el hombre iba a pecar, para la redención no hubo ningún tipo de discusión. Cada uno aceptó. El Padre iba a enviar al Hijo, el Hijo iba a aceptar venir, aunque clamó en su condición de hombre, si es posible pasa de esta copa, pero cumplía la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo sabía que su función era precisamente convencer de pecado, atestiguar de que Cristo era Dios, como descendió como paloma, y obrar y guiar a las personas creyentes en el conocimiento de la palabra. Así que ahí lo tenemos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamados personas porque se relacionan entre sí de manera personal. O sea, el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Pero los tres son uno. Es una esencia, o sea, no hay contradicción. Por ejemplo, esto lo podemos ver quizás cuando Dios dijo, servirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué quería decir? Dios quería decir, bueno, ahora van a tener un solo propósito, uno solo mensaje. A veces esto no se cumple, pero eso fue el propósito de Dios. Claro, esto en un sentido humano no se ha cumplido mucho por el pecado del hombre, pero en cuanto a Dios sí, porque Dios nunca se ha contaminado por el pecado, porque Dios no ha participado del pecado, ni va a poder participar, porque Dios es santo y Dios es un Dios infinito, es un Dios eterno, es un Dios perfecto, que no lo va a hacer. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamados personas porque se relacionan entre sí de manera personal. Ahora, cuando los cristianos hablan de creer en un Dios en tres personas, la Trinidad, no significa creer en estas cosas que le voy a poner ahí. Lo van a creer en el estudio, porque a veces esto se confunde. Y a veces, ¿qué pasa? Que gente malintencionada trata de confundirnos acerca de la Trinidad. Déjame decirle, hay cristianos evangélicos unitarios
trinitarios, no creemos. Si no creemos en la Trinidad, no podemos evangelizar. Y si no creemos en la Trinidad, no podemos orar. Y si no creemos en la Trinidad, la doctrina bíblica se va al piso. Esto es global. Porque está implícito, está en toda la Biblia. O sea, por eso es importante que nosotros estudiemos la Biblia e enseñemos la Biblia. Por eso ese ha sido mi propósito y ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón desde que yo estoy en esta iglesia, desde que Dios me llamó a enseñar, desde que Dios me llamó a predicar. Yo tengo que enseñar palabra de Dios, pero guiado por la palabra de Dios y guiado por el Espíritu. Ahora, no significa, o sea, el que los cristianos creen en un Dios en tres personas, no significa que es, por ejemplo, un Dios en tres dioses. No es un Dios en tres dioses. Es un solo Dios, es un solo y único Dios verdadero. O tres personas en una persona. Tampoco tres personas en una persona. O tres personas en tres dioses. Tampoco es eso. O una persona en tres dioses. Tampoco, ninguna de esas cosas. O sea, no es, la Trinidad no es un Dios en tres dioses, ni tres personas en una persona, ni tres personas en tres dioses, ni una persona en tres dioses. La Trinidad es esto, vamos a ver, más bien significa que creemos en un Dios en tres personas. O sea, un único Dios verdadero. Porque si no, mi amado hermano, todas las referencias que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca de que hay un único Dios verdadero se va al piso. O sea, no lo podemos creer. La Biblia enseña que hay un único Dios verdadero. Dice, yo soy Jehová, el Dios eterno, y fuera de mí no hay otro Dios. O sea, no son tres dioses, es un solo Dios. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien hace. O sea, que es un Dios en tres personas. Las tres personas, cada una, son distintas de la otra en cuanto a su función, pero en cuanto a sus características, a su esencia, a su voluntad, a sus atributos, son lo mismo. Componen un solo Dios, no tres dioses. Eso tenemos que tenerlo claro porque la gente quiere confundir. Por lo tanto, el Padre es Dios, la primera persona de la Trinidad, el Hijo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, no hay allí diferencia entre ellos, aunque aparezca en ese orden el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el creador, sustentador, aunque Cristo también es creador y sustentador. El Hijo, el mediador, el Dios de los hombres, y el Espíritu Santo, el que mora en el creyente, el que está en el creyente, el que convence del pecado, el que lo guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo también es Dios, la tercera persona. Hermano, eso está en toda la Biblia. Esa es una doctrina que es humana, es una doctrina bíblica y nosotros tenemos que tratar de enseñar. Ahora, ¿por qué los cristianos creen en la Trinidad? Vamos a ver aquí algunas cosas ahora importantes. La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios, sin embargo, las tres personas se le llaman Dios. Y vamos a ver estos pasajes ahora. Hay un solo Dios. Hoy Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. De esos textos hay muchos textos en la Biblia. Usted puede buscar, así que busque, ponga allí Jehová o ponga Dios y usted lo va a encontrar. Hay muchos textos. Ahora, hay un solo Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Dice ahorita, y no hay Dios sino yo. Isaías 44, 6, 8. O sea, hay un solo Dios. No son tres dioses, como algunos quieren enseñar. Por eso algunos dicen que nosotros creemos en la idolatría, porque creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un único y solo Dios que se manifiesta entre personas. Así que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, yo soy Jehová, ninguno hay más, y ningún más hay, y no hay Dios fuera de mí. O sea, la Biblia enseña muy clara que hay un solo Dios. El Padre es Dios, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:6 y Efesios 4:14. O sea, tanto los creyentes como los israelitas decían, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, porque Israel decía, Jehová es nuestro Padre. Así que nosotros creemos que hay un solo Dios. Ahora, el Padre es Dios. Ahora, el Hijo es Dios. El Verbo era Dios. A Jesús se le identifica como el Verbo. Dice que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después dice el versículo 14 de 1 de Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó en todo. Así que el Hijo es Dios. Y también en la conversación con un discípulo, cuando le dijo Felipe, muéstranos al Padre, no basta, Tomás, no creo que fue Felipe. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? No. Y él dijo en su enseñanza, yo y el Padre uno somos. Y Juan, que es el que más enseña acerca de la divinidad de Cristo, dice, así como honran al Padre, se debe honrar al Hijo. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, todos saben la de Juan, el Hijo tiene vida en sí mismo. O sea, es indiscutible de que el Hijo y el Padre son Dios, pero también es indiscutible que el Espíritu Santo también es Dios. El Hijo es Dios, yo y el Padre no somos. Esa fue la cita que dice Juan 10:30 al 30. El Hijo es Dios. Tomás, el discípulo de Jesús,
mi Señor y mi Dios. Y Jesús no solo rechazó, porque acuérdense que eso era una blasfemia. Y acuérdense que cuando alguien le dice a usted, por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo era Dios, ¿por qué lo crucificaron? Precisamente por decir que era Dios. Por eso lo crucificaron a Cristo. Esa fue la sentencia. Había un testigo blasfemia. Él decía que era Dios y no lo negó. Tú dices que yo soy Dios. O sea, igual es mi Señor. Y más, recibió adoración. Solamente Dios puede ser adorado. Así que Jesucristo mismo dio evidencia de que él era, porque él decía, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el misterio de la vida de Dios manifestado en carne. Así que el Hijo de Dios. Jesús le dijo a Tomás, no le dijo a Tomás que se había equivocado, en lugar de ello Jesús aceptó estos títulos. Otros en la escritura, inclusive Pablo en la vez de 14, que usaban aceptar la adoración como si fueran Dios. Si usted va al libro de Hechos, ¿se acuerdan cuando Bernabé y Pablo estuvieron allí, hicieron milagros y glorificaron a la serpiente y ellos subieron y quisieron adorar, ellos lo rechazaron? ¿Se acuerda cuando el ángel, allí en el caso del Apocalipsis, Juan quiso adorar al ángel? El ángel dijo, no puedo adorar a él, puedo adorar solamente a Dios. O sea, la adoración, y eso es un estudio de idolatría que está puesto en internet, solamente puede ser a Dios. Si Cristo se lo va a adorar, queda Dios. Así que tenemos que tener presente esto. Mas el Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, centro de vida, el centro de tu reino. O sea, está hablando del Hijo como si fuera Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Eso de que se doble toda rodilla es un acto de adoración, y está hablando del Hijo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. No hay que doblarse delante de Cristo, como doblarse delante de Dios el Padre. Por eso en el Evangelio de Juan dice que como si honramos al Hijo, honramos al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Es sencillo como eso. Entonces, a pesar de todo esto y muchos textos que hay, claro, la gente, muchos niegan a Dios. Y es la mejor enseñanza. Dice, es muy complicado. Yo no lo hago complicado. Claro, si no quieres dedicarle tiempo, si no quieres orar, si no quieres buscar, si no quieres escudriñar, si no quieres pedir la orientación del Espíritu Santo, no vamos a poder enseñar. Entonces miren, vamos a eliminar la escuela dominical, porque la escuela dominical se enseña la Biblia, vamos a eliminar los estudios bíblicos y vamos a eliminar los estudios que tengan enseñanza bíblica. Entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la Biblia? Pero está aquí. Y hermano, está para algo, hay que enseñarlo. Dios se lo dijo a su pueblo, había que arrepentirse de los hijos por la mañana, tarde y noche, andando por el camino, andando a la casa como estuviera de vacaciones, en todo. Hoy en día no se hace. Así que esta doctrina de la Trinidad es muy importante. Pablo, el autor de Filipenses, dice acerca de Jesús lo que dice Isaías 45:23. Digo acerca de Dios el Señor y llega a la conclusión de que Jesús es el Señor, el mismo Dios. O sea, en Isaías 45:23 se dice lo mismo, que delante de Jehová se doble todo y toda lengua le confiesa. Lo mismo se dice. Dice Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, allí de mi boca salió palabra de justicia y no será colocada, que a mí se doblará toda rodilla y jugará toda lengua. Lo mismo que se habla de